La nueva camiseta de la selección mexicana de fútbol no es nada más que café descafeinado hecho a partir de otro café descafeinado. Hola, día 14, hablando de cosas que no hablo con nadie. El día de hoy voy a hacer una especie de crítica hacia la camiseta nueva que publicó la selección mexicana de fútbol, la cual será utilizada en el Mundial del 2026. Esta camiseta, para los que no la hayan visto, es una camiseta que referencia a la otra playera que se utilizó durante el Mundial del 98 por parte de la selección mexicana de fútbol en el Mundial de Francia. La camiseta del 98 de la selección mexicana de fútbol no solamente una de las playeras más aclamadas por el propio México, sino que internacionalmente es una camiseta muy reconocida, que es muy apreciada y que justamente sí tiene una estética atractiva. Es una camiseta interesante que tiene una propuesta que ya no vemos mucho en playeras de fútbol, que apuesta por el diseño exacerbado, por muchos elementos conviviendo entre sí y que remite a un elemento icónico de la cultura mexicana o de la antropología mexicana, que es la piedra del sol o el calendario azteca. Y aunque a mí sí me gusta, o sea, no les voy a mentir, es una playera que sí me gusta visualmente, no puedo dejar de ver que hay algo de extraño en eso de poner la piedra del sol en una playera de fútbol de la selección mexicana, más en la manera en la que este diseño lo ocupa, ¿no? Que es justamente colocar la piedra del sol en el centro de la playera, pero ni siquiera la pone completa, ¿no? Solamente aparece como que la parte central y pues, el resto de la piedra del sol se desvanece y se deja ver solamente como un mero elemento más de diseño. Este ejemplo que di al principio del video sobre el café descafeinado a mí me remite mucho a la filosofía de un filósofo actual que se llama Slavoj Žižek o Slavoj Žižek, si quieren pronunciarlo bien, que tiene una postura muy clara justamente sobre el café descafeinado que a mí me llama la atención y que creo que se puede retomar para llevar a cabo esta conversación. Sí sé que es un filósofo que está abiertamente en contra del capitalismo, ¿no? Y esto no es un post rojo, por favor no quieran mirar las cosas que digo solamente en esa directriz, sino que él tiene una postura crítica que es muy variada en contra del capitalismo, y una de las particularidades que él describe es cómo el capitalismo está constantemente queriendo vender productos que se esfuerzan constantemente por ocultar aquellas cosas que en el mismo producto nos hacen sentir incómodos, con el fin de que este producto nos haga sentir puro placer y por lo tanto lo queramos consumir mucho más. Con un ejemplo yo creo que se expresa mucho mejor y es justamente el ejemplo del café descafeinado, ¿no? O sea, queremos una bebida que tenga el aroma del café, que sea sabrosa como el café, pero que no contenga un componente, esencial del café, que es la cafeína. A esto sí se le llama desprover al café de su esencia. La esencia es un concepto de la metafísica, del estudio de la metafísica en la filosofía, y dependiendo del filósofo que lo hable o la época en la que se habla, se describe distinto, no tiene cualidades distintas. Por lo que he visto, hay filósofos que antes de Žižek lo que veían en la esencia era como esta cosa genuina que se ocultaba detrás de la apariencia de las cosas. Entonces nosotros notábamos la apariencia de las cosas, pero no podemos acceder a su esencia, que era lo que se escondía detrás y nos permitía ver la cosa en un estado más puro, por así decirlo. Sin embargo, Žižek tiene una aportación que se me hace interesante de escribir, y es que él no cree en esta cosa de que las apariencias se esconden detrás de su esencia. Él cree que la apariencia es en sí la esencia de las cosas. Sin embargo, en el capitalismo lo que buscan los productos es fragmentar la esencia de las cosas para que solamente podamos percibirlas de una manera en la que sean mucho más satisfactorias o que complazcan mucho más nuestro gozo. Tomemos el ejemplo del café descafeinado. Este es mi termo, de hecho es un termo que tiene té, pero lo vamos a utilizar como un ejemplo de café descafeinado. La cafeína es justamente aquello que incomoda a mucha gente respecto al café, ¿no? O sea, mucha gente te dice, me gusta el café, pero no me gusta tomarlo tanto porque me altera, o no me gusta tomarlo porque me irrita. Entonces justamente por eso se inventa el café descafeinado, ¿no? En el consumo. Se inventa una sustancia que huele a café, que sabe a café, pero que no tiene un componente esencial del café, que es la cafeína. Entonces se convierte en un objeto de consumo que únicamente satisface al gozo. Para Žižek, la esencia de las cosas no está detrás, como les decía, sino que está en las cosas, y que en los productos que nos vende el capitalismo únicamente lo podemos percibir esa esencia a través de esas fisuras. Por fisuras me refiero a esa fragmentación que hacemos de los productos para poder observarlos y que solamente, como ya les dije, nos satisfagan. Por ejemplo, una empresa grande de café, ¿no? Ya todos las conocen los nombres, ¿no? Una empresa grande de café. No solamente te quieren vender un café descafeinado, sino que en todo el proceso en el que están tratando de venderte ese café, están intentando venderte que detrás de ella hay un producto que es realizado con una explotación de los bosques responsable, que se le paga bien a los agricultores, que no hay una serie de injusticias en las cadenas de suministros, que todo el proceso
proceso que atraviesa el café no impacta al sabor del café, que no lo compensan con otro tipo de materiales, sino que todo es café puro, 100% orgánico y demás. Todo el tiempo se te está tratando de vender esa apariencia que pretende ocultar en su propia apariencia que hay cosas que son simplemente negativas. En el mundo no hay nada como algo 100% positivo, por eso les digo que este no es un post así rojo, ¿no? Sino que es más bien una aclaración sobre las cosas que percibimos. En el mundo no hay nada que sea 100% bueno, o sea, en el mundo las cosas siempre tienen cosas malas, siempre tienen procesos negativos. La crítica va más en cómo el capitalismo busca que estas negativas siempre sean dispersadas con el fin de que los objetos de consumo sean mucho más placenteros o puramente placenteros, y por lo tanto se incremente la maquinaria no solamente productiva sino consumista. En el caso del ejemplo que ya les di del café descafeinado, es como de los más básicos, uno puede rastrear mucho más, pero por ejemplo en el café descafeinado uno puede notar que ese desgarre que se ve en la marca que te dice que te está vendiendo un café descafeinado es justamente una fisura que te permite ver que se está quitando una parte esencial del café para hacerlo únicamente un objeto de puro gozo que no puede afectar en nada tu cuerpo. Y en el sistema del capitalismo necesitamos ese tipo de productos, necesitamos ese tipo de productos que oculten o que se esfuercen por ocultar que lo que te venden tiene procesos negativos. Obviamente también tendrá positivos, ¿no? Pero en el sistema del capitalismo, del consumismo, lo que más se necesita es ocultar las negativas, porque las negativas no alimentan el consumo y tampoco alimentan la productividad. Por lo tanto, no alimentan que sigan existiendo ganancias cada vez mayores y mayores y mayores. Pasando del ejemplo del café descafeinado a uno un poquito más simbólico, voy a irme con el de la camiseta de la selección mexicana, primero del 98 y luego con la camiseta del 2026. Si recordamos la camiseta del 98, que ya les dije que es muy aplaudida, es una camiseta que tiene en la parte central de su diseño o sea, un segmento, un fragmento del diseño que tiene la piedra del sol o el calendario azteca en la cultura tenochca o la cultura mexica. Este calendario azteca o esta piedra del sol no es solamente un objeto de mera apreciación visual que solamente satisfazca tu deseo o tu goce al contemplarlo, sino que es literalmente uno de los pilares en la cultura mexica que representaba cómo ellos entendían el tiempo a partir de sus dioses. Su construcción del tiempo, que no era lineal y que era circular. En el centro que veíamos a la imagen del dios Tonatiuh, que es el dios del sol, me parece. No quiero dar una explicación completa de la piedra del sol porque tampoco la conozco al 100, obviamente, sino que lo que a mí me interesa rescatar es cómo este objeto, que era profundamente simbólico para la teología de una cultura, de un imperio, en la camiseta del 98 pasa a ser solamente un mero objeto de contemplación o de satisfacción visual, de gozo. Y eso lo vemos en la fisura que representa el fragmentar el diseño del calendario azteca. No lo vemos completo, lo vemos fragmentado, lo vemos únicamente en su diseño más llamativo, que es en el diseño en el que Tonatiuh está sacando la lengua. En esa fragmentación vemos la fragmentación de su esencia, la fragmentación de su apariencia, y esa fragmentación es aquella que involucra un compromiso que podríamos decir que es un tanto molesto, y es aquel compromiso que tiene con lo simbólico, con el hecho de hacer culto a una deidad que pertenecía a la cultura mexica. Imaginemos que en lugar de utilizar al calendario azteca y a Tonatiuh en el centro, hubieran utilizado por ejemplo a la Virgen de Guadalupe, que en lugar de utilizar la imagen completa de la Virgen de Guadalupe, porque es una imagen que representa la teología primordial en la cultura mexicana. Ya sé que mucha gente no cree en la Virgen de Guadalupe ni en el catolicismo, pero sí es una gran mayoría de la población la que cree en esta figura religiosa. Por lo tanto, imaginemos que lo hubieran utilizado y la hubieran puesto en la playera, pero que no lo hubieran puesto completa a ella, sino que hubieran escogido ciertos rasgos, ciertas partes que sean visualmente atractivas de la obra de arte de la Virgen de Guadalupe, y que las hubieran colocado justamente arbitrariamente en la playera para que sean solamente un objeto que satisfazca el gozo de aquellos que lo ven. Pienso mucho por ejemplo en estas pinturas bíblicas que hacía Caravaggio, en las que se representaba una escena religiosa del cristianismo, pero que en Pinterest o en Twitter o en Instagram
mejoran constantemente, se están subiendo detalles de lo que representaba la pintura, únicamente porque ese detalle pictórico es satisfactorio, complace, da gozo, porque está muy bien pintado y porque su belleza complace, pero se está ignorando el carácter simbólico que representa ese fragmento, únicamente porque demanda de nosotros un compromiso de culto que podría ser molesto, que no alimenta al gozo y por lo tanto no alimenta el consumo. Pasa lo mismo con la piedra del sol o el calendario azteca, nada más que lo vemos mucho más diluido porque no es una cultura, la mexica, que esté vigente actualmente. En México el imperio de Tenochtitlán se extinguió, el imperio de Tenochtitlán fue conquistado, su gente fue dispersa, alguna fue incluso erradicada, la lengua que se hablaba ahí, que era el náhuatl, muy pocas personas en México la siguen hablando. Sin embargo, en México se guarda una especie de culto a la estética de sus imágenes, no por el carácter simbólico que representan en el compromiso que uno puede generar con estas imágenes, sino por cómo su imagen, cómo su estética nos puede parecer placentera, nos puede parecer padre, ¿no? O sea, nos puede parecer un objeto que está chido. Yo creo que la camiseta del 98 ya era un ejemplo de lo que es el café descafeinado, ¿no? El objeto sin su esencia. ¿Y qué sucede ahora con la camiseta que va a ser la representativa de México en el Mundial de 2026? Es que, según lo que yo puedo leer de ella, es que es un café descafeinado de un grano que había sido descafeinado previamente. La nueva camiseta no solamente tiene un error, en mi percepción, garrafal de diseño, que es colocar 2 veces el escudo sobre la misma superficie, o sea, tiene el escudo acá y tiene el escudo acá, sino que imita el diseño de la camiseta de la selección nacional en el Mundial del 98. Es decir, ya no quiere ni siquiera utilizar el diseño de la piedra del sol, sino que quiere utilizar el diseño de la piedra del sol en la camiseta del 98. Por lo tanto, la fragmentación de la piedra del sol en su diseño es justamente la línea que siguen, pero no conformes con ello, deciden simplificar las formas, deciden sacar a Tonatiuh, poner el logo, ya ni siquiera el escudo. Recordemos que hoy en día los equipos de fútbol son también marcas, ponen el logo de la selección mexicana en el centro y simplifican las formas y las figuras que estaban rodeando justamente la cabeza de Tonatiuh, porque para ellos no es importante el objeto simbólico de la piedra del sol, para ellos es importante cómo se ve, qué tan atractiva puede ser para generar gozo, para generar luego ventas. Y si les soy lo más sincero posible, a mí no me sorprende que la marca que haya liderado esta decisión para el diseño de la camiseta de fútbol de la selección mexicana de 2026 sea la misma empresa que decidió darle a Juan Pazurita la autoridad para sacar unos tenis de Talavera en el año 2021. Eso es todo, día 14.